Listo. Ya. Muy bien. De este porcentaje que habíamos dicho que 75% podía tener algún tipo de enfermedad ocular, vamos a ver que el 25% de estos pacientes pueden quedar ciegos. O sea, es una afectación ocular, no de disminución de agudeza visual, es una afectación ocular de ceguera legal como tal. ¿Sale? Las enfermedades de la retina, pues son las más comunes que se van a presentar en estos pacientes con VIH. Según la epidemiología, en cuanto a citomegalovirus, vamos a hablar de que en Estados Unidos hay de un 60% de personas afectados. En África vemos el 100% de personas del virus latente como tal. América Latina entre un 40 y 85%. Ojo, cabe mencionar que todos estos porcentajes en el 2025 que salga el nuevo reporte de la ONU van a duplicar o triplicar la cifra. Entonces estaríamos hablando que África, Estados Unidos y Latinoamérica volverían a tener un repunte de VIH importante. 15% de los pacientes con las retinopatías van a presentar por citomegalovirus o que ya tenían un diagnóstico previo de SIDA como tal. Y pues como habíamos mencionado anteriormente, 90% de las personas, o a veces del 75 al 90% como tal, van a estar relacionados con ceguera. Siguiente, por favor. Muy bien, el citomegalovirus. De la familia Herpes viridae, Beta herpes viridae, la subfamilia, el género citomegalovirus, es una especie herpes virus humano 5. Lo mismo que en la anterior diapositiva, podíamos ver la constitución estructural del virus como tal. Es la nucleocápside, los tegumentos, un ADN sobre todo de doble cadena, y pues obviamente lo encontramos rodeado como cualquier otro virus por una membrana de protección. El mecanismo de infección, ahora hablando como tal, ya no de VIH, sino de citomegalovirus. El ADN viral se va a transferir al núcleo de la célula, va a haber lo mismo que en el VIH, una transcripción del ADN viral, va a empezar la respuesta inmunitaria del cuerpo, va a empezar la infección latente. Con la diseminación de monocitos y macrófagos va a empezar el recambio de los componentes inflamatorios para que el cuerpo pueda defenderse como tal. Y esto es muy importante. Va a depender mucho del paciente. Si el paciente es inmunocompetente, obviamente la infección viral se va a mantener bajo control. Ahora, caso contrario, si el paciente que recibe citomegalovirus es inmunocomprometido, la infección es franca. Entonces, todo va a depender del caso en concreto del paciente y cuánto conteo de CD4 tenga como tal. Lo que hablábamos un poquito anteriormente, el ciclo de replicación como tal. Y esto es muy importante. Me llamó mucho la atención en este pequeño cuadro de aquí, que hay 3 genes relacionados en cuanto a citomegalovirus: alfa, beta y gamma. El primero, que es el alfa, va a estar relacionado en cuanto a cómo va a empezar la replicación, a cuánto va a ser el tiempo de duración y cuánto tiempo después va a estar establecida. Es importante porque generalmente una persona infectada con citomegalovirus no es de que la próxima vez que tenga otra infección se vuelva a infectar. El virus se va a quedar latente como tal y va a depender mucho de la expresión de cualquiera de este tipo de genes para ver en qué fase está. Por eso un paciente puede estar en una fase latente, puede ser asintomático y en un nivel de CD4 de 40 baje a un CD4 de 20, ya va a empezar a la replicación como tal. Es decir, va a estar el virus dormido, pero nunca se va a curar. Siguiente, por favor. Este es un signo característico histopatológicamente, se llama el signo de ojos de búho, como lo pueden ver aquí. Es simplemente, son cambios citomegálicos en la parte de histología. Acá vemos a la célula y vemos de que alrededor de la célula hay pequeños acordonamientos blancos. Pero solo como un dato característico. Muy bien, esta es una célula citomegálica. Lo más característico de este tipo de células es que el centro comortal es muy marcado. El citoplasma y las intrusiones pues las vamos a ver alrededor y se ven como pequeños, decían como pequeños frijolitos
con el centro muy marcado en forma de corazón. Aquí se puede notar un poquito más. Muy bien, recordemos de que estamos hablando de infecciones oportunistas. Es decir, va a entrar el virus y va a generar directamente una inmunosupresión. Ahora, el paciente de que tiene un CD4 menos de 100 tiene el doble por ciento de mortalidad. Y vamos a hablar lo de las terapias del Targa o HART, de que las terapias antirretrovirales baja a 1/3 de personas con SIDA. Y cuando hemos recibido todo el tratamiento antirretroviral, la incidencia es casi del 80%. Entonces, de cada 3 personas, una persona iba a tener citomegalovirus. Y luego, con el tratamiento como tal, solo un 20% podría haberse afectado. Entonces, esta es la gran importancia de tener un tratamiento como tal y que sea un tratamiento llevado con el infectólogo. Realmente este tipo de tratamientos nosotros los vamos a ver en consulta, pero es el infectólogo la persona adecuada que va a dar las dosis y va a dar el seguimiento. Muy bien, vamos a hablar de dos cosas, retinopatía infecciosa y la no infecciosa. En las retinopatías no infecciosas vamos a ver 3 signos característicos, las manchas algodonosas, hemorragias intrarretinianas difusas y algunas anomalías microvasculares. Aquí lo importante es saber de que generalmente mucho fondo de ojo, retinopatía diabética y todo lo demás, tiene manchas algodonosas, tiene hemorragias, entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Lo único es de que estas anomalías microvasculares no van a progresar, no aumentan, no cambian, se mantienen constantes. Entonces, es un signo característico que nos puede ayudar a pensar, bueno, es algo no infeccioso. Lo vi hace 2 meses, lo vi hace 6 meses, lo vi hace 8 meses y se sigue manteniendo constante. Siguiente, por favor. Y ahora del otro lado de la moneda tenemos la retinopatía infecciosa. Aquí vamos a ver que los linfocitos CD4 ya están disminuidos por debajo del 50. Es la primera causa de discapacidad visual, no se les olvide. Entonces no es otra cosa más que una retinitis necrotizante lentamente progresiva que puede afectar el polo posterior y puede ser pérdida unilateral o bilateral. Es decir, no hay riesgo de que porque solo se afecta un ojito, el otro ojo no se vaya a afectar. De hecho, la incidencia como tal es bastante alta de que pueda pasar. Muy bien, factores de riesgo. Menos de 50. Los CD8 en este artículo en particular decían de que podrían verse afectados. Es el único que encontré como tal que decía de que sí se afectaban los CD8, pero quédense con la idea de que un CD4 menos de 50 ya es un riesgo de infección total y ya no es VIH como tal, es SIDA. ¿Sale? Siguiente, por favor. Y esto es lo que hablábamos hace un ratito sobre en tiempos de COVID. Ya habíamos hablado que a más carga de virus, mayor destrucción de CD4. Inmunodeprimido, infección oportunista, defensas hasta el suelo. Y Targa es el tratamiento salvador que va a incrementar no solamente los CD4, sino que también va a disminuir la carga viral. ¿Cómo va a llegar a la retina el virus? Vía hemática. Pasa a través de los monocitos, los leucocitos, afecta a las células endoteliares, vasculares, se va transmitiendo de célula en célula hasta que alcanza al EPR. Generalmente, dice la literatura, que la coroides suele estar respetada en estos casos, pero sí va a haber una destrucción necrótica de la mayoría de capas de la retina. Es por eso de que la agudeza visual está tan afectada. Muy bien, para el diagnóstico son 3 cosas importantes. PCR, fotoclínica y autofluorescencia. Realmente como tal, PCR es algo muy avanzado, no para zonas de norte o, perdón, en zonas como pues un poco menos desarrolladas, porque fuera de los gastos económicos es un poco más complicado que podamos decirle, bueno, anda a hacerte un PCR del humor vítreo y me lo traes para ver si tienes la infección o no. Realmente esto es algo más como para estudio y control, pero no es algo efectivo que se realice. Lo que sí, y lo más importante de lo que nos podemos apoyar, son de las fotos clínicas. En las fotos clínicas, como nos vamos a ver constantemente con este paciente, vamos a tomarles fotos de cada mes de seguimiento y es ahí en donde nos va a ayudar a la progresión como tal. Y en las autofluorescencias lo que vamos a ver es que a nivel
periférico o satelital, nos vamos a dar cuenta que el virus está activo como tal. Si hay más estratos aquí que estén hiperfluorescentes, porque quiere decir que la infección empezó a reactivarse. Si están hipofluorescentes, podemos descansar tranquilos, lo seguimos viendo cada mes, eso sí, de seguimiento, pero no hay mayor problema. La siguiente. Muy bien. Aquí habíamos hablado un poquito de criterios de clasificación para la retinitis, o sea, ¿cómo puedo yo clasificarla de que realmente es una retinitis, su diagnóstico como tal? Recordemos de que, como hablábamos, es una retinitis necrotizante con los bordes indistintos y lo que hablábamos, ¿no? Numerosos satélites. Alrededor de las lesiones vamos a ver muchos puntitos hiperreflectantes. Evidencia del compromiso inmunológico. Un paciente que tiene apariencia clínica característica, es decir, el señor que llega y te dice, mira, empecé a hacer dieta y de la nada de 80 kilos, pesó 40, pálido, diarreas, que se enfermó muchas veces de problemas respiratorios, ya te da una característica como tal. Es por eso de que la PCR queda como en stand-by. La podemos hacer, no la podemos hacer. Aquí en México no se hace, por lo que tengo entendido, como tal. Entonces, simplemente es clínica, una foto de fondo de ojo que nos va a dar el diagnóstico. Muy bien, entre las anomalías vasculares ya como tal, vamos a ver hemorragias retinianas, manchas algodonosas, microneurismas, puede haber afectaciones en la mácula, telangiectasias. O sea, realmente son signos de muchas enfermedades realmente. Entonces vamos a ver un poquito más adelante qué nos puede ayudar a diferenciar como tal. Muy bien. Para diferenciar, vamos a tener a uno de los primeros retinitis que van a ser por diferenciación, la retinitis herpética. Solo vamos a mencionar algunas porque realmente el tema va directo a citomegalovirus, pero hay algunas retinitis en fondo de ojo que nos pueden confundir. Por ejemplo, una diferencial es la retinitis herpética. También va a ser una necrosis retiniana aguda, pero que ella va a venir acompañada de panuveitis. Generalmente en citomegalovirus no es una panuveitis como tal, sino es una uveitis en el sector anterior. Sí va a haber vasculitis, puede haber vitreitis, papilitis, pero lo importante aquí son dos cosas. Esta retinitis son mínimas y son de progresión rápida. Habíamos hablado hace un momento atrás que teníamos mucho tiempo para poder diagnosticar la retinitis por citomegalovirus. En cambio, la retinitis herpética es una progresión muy rápida y sobre todo un punto característico es de que va a ser los CD4 superiores a 60. Entonces, no compagina tanto porque en fondo de ojo pues puede ser muy fácil el hecho de confundirse. Complicaciones igual que la retinitis por citomegalovirus, desprendimiento de retina. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de PORM o la necrosis retiniana de externa progresiva. Es otra variante del herpes. Es la anterior. Es otra variante de herpética, solo que esta es por es herpes zóster. Entonces, aquí vamos a ver que obviamente los CD4 sí compaginan con una infección por VIH, están entre 50, pero regresamos a lo mismo. POR y la retinitis herpética anterior son extremadamente rápidas. Vemos un paciente y en 2 semanas el paciente ya está totalmente complicado. Las lesiones van a ser características igual, muy parecidas. Lesiones blancas, multifocales, irregulares. Aquí generalmente, a diferencia del anterior, es muy raro, no descartamos, pero es muy raro que haya vitreitis o vasculitis, pero sí va a haber compromisos con el nervio óptico. En este tipo de casos, dice Ryans de que el mejor tratamiento siempre va a ser ganciclovir y foscarnet intravenoso, o perdón, intravítrea, más foscarnet más ganciclovir intravenoso. O sea, vamos a hacer una terapia dual. Vamos a hacer tanto por la parte intravítrea como la parte sistémica, porque recordemos que todas estas enfermedades que vamos a ver están afectando el sistema como tal. Vamos a afectar corazón, vamos a afectar pulmones, vamos a afectar cerebro, entonces no es algo solamente a nivel ocular. Como ya habíamos visto ayer, otro diagnóstico diferencial es toxoplasma. Ya lo habíamos visto como tal, entonces solo voy a hacer mención de 2 cosas importantes. La primera es que los CD4 están más de 200. Principal característica para poder diferenciarlo, ya que los demás están en 40. O bueno, o menos.
Vamos a ver pues la cicatriz corioretiniana pigmentosa característica. Ayer se hablaba de que podría ser bilateral o generalmente siempre es unilateral. Y pues en caso de que vayamos a darle tratamiento, ya lo habíamos visto ayer, es el mismo, pirimetamida, el trimestoprim con sulfamethoxazol y el ácido folínico. Lo único con este tratamiento es que también tiene que ir acompañado de terapia antirretroviral. Es decir, no solo podemos tomar como tal la toxoplasmosis y no tomar terapia antirretroviral para VIH. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que pues va a ser una gran cantidad de medicamentos, de pastilla, y explicarle muy bien al paciente de que realmente no es un procedimiento a corto plazo, es un proceso que nos vamos a ver constantemente. Ahora muy bien, vamos a hablar del citomegalovirus. El primer importante hallazgo en segmento anterior, que era una de las preguntas del examen, eran precipitados queráticos estrellados en el endotelio corneal. Es la única característica como tal que en segmento anterior vamos a ver. Y en el fondo de ojo, el vitrio puede estar claro o opaco, va a depender del nivel de infección como tal, hemorragias retinianas, compromiso macular o de nervio óptico, y sobre todo, una de las complicaciones y peor pronóstico visual siempre va a ser desprendimiento de retina. Muy bien, en esta foto de acá, lo que podemos ver es las lesiones satélite. A diferencia de esta foto, con esta foto, lo que han pasado como 6 meses, 2 meses de diferencia, pero vemos cómo esta lesión a nivel periférica ya empezó a crecer. Este signo de acá se llama el signo del incendio del bosque, porque es una denotación muy marcada que va avanzando de esta forma y va delimitando, y nos hace una diferenciación mínima entre la retina sana y la retina que está empezando a comprometerse. Entonces, por eso de que nos tenemos que ayudar de muchos diagnósticos, porque si la podemos ver así, en la vida pensaríamos de que tiene que ver algo con VIH o una afectación como tal. Muy bien, vamos a ver 3 patrones clínicos característicos. Tengamos en cuenta de que el 50% son asintomáticos y que va a llegar un punto en donde solamente cuando la infección esté muy avanzada es que lo podamos a nosotros sentir como tal y el paciente llegue con nosotros. O sea, el paciente va a llegar ya muy complicado porque no es algo de que sea de progresión rápida. 3 patrones clínicos: el granular, el fulminante y la angitis de rama escarchada. En el granular, pues lo que vamos a ver es simplemente mínimas hemorragias y el nivel de la retina periférica ya vamos a ver como tal afectaciones. Esta es la más básica. La fulminante, que era una de las preguntas del examen, son lesiones blanco-amarillentas de un espesor completo con áreas de hemorragia. Las podemos ver las áreas de hemorragia aquí. Generalmente van alrededor de las arcadas y son características, o bueno, el patrón característico es el de pizza y queso y tomate. Es este de aquí. Realmente yo no le vi tanta similitud, pero con mucha imaginación, sí es uno de pizza y tomate. Y aquí en la angitis de rama escarchada, esta es de las menos comunes. La lesión característica en este caso, pues son bordes un poquito más gruesos, amarillentos, en la parte de toda la retina. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a hablar del tratamiento. Para el tratamiento vamos a tener antivirales sistémicos, endovenosos, los orales y los intravítreos. Se van a repetir los mismos: ganciclovir, fososcanet, cidofavir y valganciclovir. Estos 4 son los 4 antirretrovirales que se van a dar como tal, ya sean en presentaciones sistémicas, ya sean en presentaciones orales como el valganciclovir. Lo que me causó como un dato característico era por qué no se da el aciclovir. Si realmente para herpes y algunas otras infecciones como tal, el aciclovir es muy efectivo. Descubrí de que el aciclovir no se va a usar nunca para citomegalovirus porque el fármaco necesita una fosforilización que citomegalovirus no la tiene. Es decir, citomegalovirus no tiene esta enzima, timida quinasa, y entonces al dar aciclovir a un paciente no va a ser efectivo. Y por contrario, va a generar más daño como tal. Siguiente, por favor. Este es un mapita para el tratamiento, que se me hizo muy importante porque es la ubicación de las lesiones. Conforme donde esté ubicada la lesión, es como yo me voy a dar una cuenta del pronóstico visual del paciente. Vamos a dividirlo en zona 1,
Zona 2, que es toda esta la parte ecuatorial, y zona 3, toda la hora cerrada. ¿Qué va a pasar? Los pacientes que estén en zona 1, es decir, a una dioptría de disco del nervio óptico o a 2 de diámetro del centro de la fovea como tal, la vista va a estar muy comprometida, porque pues recordemos que es la parte de mayor agudeza. En la zona 2, pues va a ser hasta el ecuador, en este caso como tal, y en la zona 3, en la hora cerrada, lo que vamos a hacer es un tratamiento sistémico. Ajá. Hasta mañana. Ajá, y ya. Sí, está bien. Muy bien, entonces, ya para concluir, quédense con esta imagen. Es un dibujo de mapeamiento de la retina. En zona 1 siempre se va a dar tratamiento sistémico intravítrea. O sea, va a ser sistémico e intravítrea. Y en zona 2